Bienvenidos a Universidad Sin Fronteras, el programa de las radios universitarias, en su tercera temporada. Universidad Sin Fronteras, un espacio de entrevistas, análisis, comentarios y discusiones en una sola voz. Empezamos. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Universidad Sin Fronteras. Ya saben, este es el programa de la Red de Radios Universitarias de Ecuador, un programa en el que semana a semana vamos analizando, vamos reflexionando y vamos debatiendo sobre temas que nos afectan, que nos preocupan y que nos atraviesan, que nos afectan, que nos preocupan y que nos atraviesan como radios universitarias, pero también como ciudadanos de Ecuador, como ciudadanos de América Latina y como ciudadanos del mundo. Esta semana vamos a hablar sobre la migración en Ecuador y sobre Ecuador como un país de recepción y de salida de personas en movilidad, en situación de movilidad, y para ello tenemos un invitado muy especial. Hemos invitado esta semana a conversar con nosotros a José Iván Dávalos. Él es el jefe de misión de la OIM, de la Organización Internacional para las Migraciones en Ecuador. José Iván, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de las radios universitarias. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo y pues esta es una temática muy apasionante y dispuesto, y ojalá, a cumplir con las expectativas. Seguro que sí. Antes de entrar en materia, vamos a hacer una pequeña presentación, una breve presentación de la hoja de vida de José Iván Dávalos. Ya decíamos que es el jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones en el caso de Ecuador. José Iván Dávalos es ingeniero civil de la Universidad Friedrich List en Dresde, Alemania, y es máster en Ciencias Sociales y Consolidación de la Paz del Centro de Estudios de Paz y Reconciliación de la Universidad de Coventry en Reino Unido. Desde mayo de 2019 ejerce el cargo de jefe de misión de la OIM en Ecuador. De enero de 2012 hasta abril de 2019 ejerció el mismo cargo en el caso de la OIM en su sede en Perú. En los años 2010 y 2011 fue jefe de operaciones de la OIM con funciones de jefe de misión adjunto en Afganistán, donde antes fue oficial encargado de oficina. Entre 2006 y 2008 ejerció el cargo de primer secretario de la Embajada de Estado Plurinacional de Bolivia en Washington, en Estados Unidos, y en 2006 también fue jefe de misión de la OIM en Luanda, Angola. Anteriormente se había desempeñado también como experto y como consultor especializado en reconversión de fuerzas militares no convencionales, así como en reintegración de excombatientes a la vida civil en diferentes misiones de la OIM en Guinea-Bissau, Croacia, Haití, Colombia y Angola. Un excelente currículum y unos excelentes antecedentes como para que podamos analizar con criterio, sin prisa, pero sí con cabeza, el tema migratorio en el caso de Ecuador y de la región latinoamericana. José Iván, empezamos, si te parece, un poco por hacer un balance, como un panorama, una definición de la panorámica general. Ecuador ha sido un país tradicionalmente migrante, bien de emisión o bien de recepción de personas en movilidad, en situación de movilidad, ¿no? De personas migrantes. Durante mucho tiempo ha sido emisor de ciudadanos ecuatorianos que han salido del país y en los últimos años, en la última época, está siendo más receptor de personas en situación de movilidad. ¿Cómo está un poco la situación? Porque, digamos, quizás en 2015-2016 sí vimos como un pico en la recepción de personas en situación de movilidad en el caso de Ecuador. Quizás en los últimos años está cambiando un poco eso. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, yo añadiría de que el Ecuador, además de ser un país emisor y también un país de recepción de migrantes, es también un país de tránsito. Y lo digo porque, por poner un ejemplo, entre el año 2017 y 2021 han transitado por el Ecuador un aproximado de 2 millones de personas, especialmente provenientes de Venezuela. Han transitado buscando destinos más al sur. Como debes saber, el Ecuador en este momento ocupa el tercer lugar en acogida de población especialmente venezolana, que a partir de los años
yo diría 16, 17, empiezan a migrar, salir del país por diversas razones, políticas, económicas, de seguridad, que no conviene adentrarnos en este aspecto. Pero el Ecuador resulta ser entonces un país de tránsito, porque el primer país receptor de esta población de migrantes en la subregión es Colombia, obviamente es el país vecino, que aproximadamente tiene 1.5 millones de venezolanos, venezolanas. Después viene el Perú, que está al sur del Ecuador, que aproximadamente tiene también 1,5 millones. Perdón, yo había dicho 1.5 de Colombia, estaba en un craso error, del cual me disculpo, es aproximadamente 2.2 millones. Entonces el Perú, 1.5 millones, y ahí nos disputamos, por decir así, el tercer lugar entre Ecuador y Chile, con aproximadamente 500,000. Entonces, como puedes imaginar, en ese tiempo han cruzado por el Ecuador aproximadamente 2 millones de venezolanos, venezolanas que buscaban el Perú o buscaban Chile. Argentina también tiene aproximadamente 300,000, pero bueno, se han quedado en el Ecuador aproximadamente 500,000, con vocación de permanencia, decimos nosotros, que es una población especialmente venezolana. No hay que olvidar que hay otras poblaciones, por ejemplo, y también acá, el Ecuador actuando como un país de acogida, un país muy generoso que en los años fines de los 90, inicios de los 2000, es de hecho el país de Latinoamérica con mayor número de refugiados, de Colombia en este caso, que encontraron su país de acogida a inicios de los 2000 o fines de los 90 y que en un momento fueron aproximadamente 70,000 refugiados, refugiadas de Colombia. Y pues, la parte más compleja y yo diría que lacerante en términos de salida de nuestros connacionales, estas olas de expulsión, por llamarlo así, de migrantes que se han venido dando en diversos tiempos, pero que con mayor connotación, yo diría, a inicios de los años 2000, respondiendo a una época política muy compleja. Recordaremos el gobierno de Yamil Mawad, el famoso feriado bancario que deshizo las economías populares y bueno, muchísima gente en el rango del millón dejaron su país. Y estamos viviendo en este momento, paradójicamente, otro momento muy, muy, muy complejo, donde ecuatorianos y ecuatorianas están dejando Ecuador en busca de nuevos horizontes, arriesgando sus vidas de una forma muy, muy difícil de entender, y tenemos cifras que nos sorprenden. Por decir algo, en el año 2021 habían cruzado por el famoso tapón del Darién, habían cruzado aproximadamente 720 ecuatorianos y ecuatorianas. No, el Darién es una zona selvática que queda entre Colombia y Panamá. Para llegar al Darién, obviamente, hay que caminar. Y son personas a partir del Ecuador que llegan a ese tapón, se llama tapón, es un nombre muy extraño, pero es así. Y en el año 2022 este número subió aproximadamente 29,000 ecuatorianos y ecuatorianas. De 700. Tremendamente peligrosa, no solo por el tema de las condiciones naturales, son ríos, suampos inexpugnables, sino por las mafias que están muy, muy bien establecidas y que venden el sueño de poder cruzar el Darién y controlarlo, ¿no? No se puede decir, estas mafias son transnacionales, no tienen una nacionalidad,
Hay quienes dicen que podrían ser colombianas, mafias de Colombia, mafias pueden ser también de Venezuela, que es el principal país que transita ahora por el Darién, porque también la población venezolana que en principio había llegado a nuestra subregión empieza a tomar rumbo norte hacia los Estados Unidos. Y bueno, solo tenemos que en los primeros 3 meses del año 2023 ya son 14.000 ecuatorianos, ecuatorianas que han pasado el Darién, por decirlo así, y que han sido registradas ya en suelo panameño. Si esto sigue así, puedes imaginarte que el año 2023 vamos a tener alrededor de 60.000 personas ecuatorianas que crucen el Darién. Estamos hablando de una... Y ahí hay que tener también en cuenta, o sea, los ciudadanos ecuatorianos que salen, pero también los que son deportados, los que no logran alcanzar y son presa de las mafias o que lamentablemente fallecen en el camino en un territorio que, como comentabas, bueno, está controlado por las mafias y que no deja de ser cuanto menos oscuro, ¿no? Además de tremendamente peligroso. ¿Qué capacidad habría ahí en estos espacios, digamos, en estos terrenos, para la acción, no sé si del Estado, de instituciones como la OIM? Porque claro, si están en manos de las mafias, ¿qué capacidad hay de modificar eso, de intervenir en algún sentido para defender la vida de los ciudadanos? Bueno, el problema no empieza en el Darién, el problema empieza aquí, el problema empieza en la captación. Acá, ya sea por también lo que nosotros llamamos un efecto llamada, esas personas, esas ecuatorianos que se han ido en el año 2000, a inicios del año 2000, ahora tienen sus hijos, hijas, que tienen aproximadamente 21 o 22 años. Entonces, están llamando para una supuesta reunificación familiar y son las que financian a estas mafias, ¿no? Es decir, tenemos cálculos y estimaciones de que una persona puesta en Ecuador con la promesa de llegar a Estados Unidos tiene que pagar entre 12 y 15.000 dólares por persona. Sin garantía. Pero absolutamente no hay garantía de nada. La única garantía es que tiene que pagar. Y si no paga, pues ahí es donde actúan las mafias, ¿no? De forma muy coercitiva. Entonces, es un tema muy complejo, es un tema, además, sin lugar a dudas, estructural, ¿no? La gente se va porque no tiene oportunidades, la gente se va porque no llega atención. Es interesante poder analizar las zonas de donde salen estas poblaciones. Son zonas de extrema pobreza. Estamos hablando del sur del país, estamos hablando de Cañar, estamos hablando de Azuay. Y últimamente se habla también del tema de la seguridad, ¿no? La seguridad, sobre todo en la zona de Esmeraldas, en la zona costera, donde muy lamentablemente también el narcotráfico empieza a hacer presencia de forma efectiva, por decirlo así. En ese sentido, nuestra labor tiene que ser siempre de incidencia y de denuncia a estas mafias y pues obviamente también para tratar de cambiar estas situaciones en el sentido de dar posibilidades. Bueno, la OIM tiene proyectos en este sentido muy modestos, pero que pueden crecer si tuviéramos la atención y los recursos debidos, que es una forma de fomentar el retorno, ¿no? La OIM de forma global tiene un programa masivo de apoyo al retorno voluntario, ¿no? Es decir, encontrar a las personas que están en estado de vulnerabilidad en un país que no es su país, llevarlas a su país y garantizarlas ya no una inclusión, ¿no? Porque son excluidos, pero sí tratar de reintegrarlos. Yo creo que esta es una tarea también de toda la sociedad, del gobierno,
es una tarea comunicacional. Y en eso yo creo que las radios, los medios de comunicación o información tienen que sensibilizar. Ahí justamente quería... bueno, vamos a intentar articular algunas de las cosas que se han puesto sobre la mesa, que son muchas, son profundas y creo que son importantes también con la labor de la propia OIM, ¿no? Quizás ordenando un poco, no deja de ser paradójico cuando uno piensa en migración, digamos, pensamos en el ciudadano medio, ¿no? En lo que pasa en la calle. Cuando uno ve un migrante o piensa en un migrante, un proceso migratorio, no piensa justamente en estas causas estructurales, no piensa en las condiciones que han tenido que pasar o las condiciones desde las cuales provienen, que le han llevado a un proceso migratorio que en la mayoría de los casos suele ser un proceso forzado desde este punto de vista, ¿no? En el sentido de que uno no se va alegremente, sino que es muy habitual que se vaya forzado por las propias circunstancias de pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso socialmente no se ve, ¿no? Cuando uno ve un migrante lo que piensa es pues que le va a robar el trabajo, que le van a robar temas de seguridad, que le van a robar la plaza para el cole del niño o en la atención pública, etcétera. Entonces quisiera articular un poco esto con la labor de la OIM. No sé si, obviamente hay un problema de falta de sensibilización en la que hay muchos actores implicados, en la que, digamos, muchos actores, empezando por algunos medios de comunicación, deberíamos entonar un poco el mea culpa. ¿Tiene la OIM algún tipo de línea de trabajo, de plan, de programa que vaya en este sentido de concienciar un poco de lo que significa un proceso migratorio, de las condiciones, además del intentar reinsertarlos en la vida? ¿Hay algún tipo de línea de trabajo en este sentido? Claro que sí. Yo creo que nuestro trabajo obviamente se centra en las personas, ¿no? En los migrantes en este caso, para primero poderles dar una asistencia, por decirlo así, inmediata. Son personas que llegan con en un estado muy precario. También tenemos que tener la posibilidad de brindar herramientas para que esa persona pueda primero integrarse en una socioeconomía del país que no siempre es de las más adecuadas. Sin lugar a dudas, el tema comunicacional es muy importante en tratar de e incidir para cambiar esta narrativa, porque bien lo decías, cuando uno ve a una persona migrante, lo que piensa es que es una familia que está conformada por personas, por decirlo así, delincuentes, o por gente que viene y que te quita tu puesto de trabajo o que le quita la plaza en el colegio a tu hija, a tu hijo, o que te quita también las posibilidades de acceder a la salud. Yo creo que eso hay que cambiar, porque evidentemente la persona que viene tiene cosas que ofrecer. Nadie migra de su país con las manos vacías. Hay multitud de ejemplos y yo me animo a decir que no hay un ejemplo negativo de migración, porque la persona que migra siempre trae algo para ofrecer y enseñar. No es una persona que va a ir a someterse como carga. Y en ese sentido también hay que pensar, ojo, en las poblaciones de acogida. Yo creo que eso es muy importante, porque nosotros decimos, por ejemplo, con el fenómeno que hay con Venezuela, a la población venezolana se le brinda un apoyo que es muy importante. El gobierno también le brinda un apoyo muy importante. Y muchas veces nosotros olvidamos que tenemos, es decir, que estas personas que migran van a establecerse a lugares y a poblaciones, comunidades que viven también pobreza o extrema pobreza. Entonces resulta ser muy paradójico, muy triste, ver cómo ayudan al extranjero o extranjera y no me ayudan a mí, que soy nacional y que tengo necesidades básicas. Y por eso yo también decido migrar y digo, aquí no me tratan como en mi tierra, entonces yo tengo que salir. Ese es uno de los temas donde también nosotros tenemos que apoyar y tratar de hacer un balance. No puede ser que el tema de la migración genere una categoría. Nosotros tenemos
y tenemos que trabajar para que las poblaciones de acogida también sean atendidas. Y el Ecuador en eso ha dado ejemplos monumentales. Y no es por hacer un proselitismo, sino simplemente porque hay muy pocas expresiones de xenofobia que estén estructuradas. Simplemente son expresiones, no como en otros países donde lamentablemente, bueno, no es necesario nombrar, pero sabemos que donde hay una racia hacia las personas migrantes, pero eso puede deberse también a una desatención a las poblaciones de acogida, ¿no? El Ecuador no es un país de acogida, es un país acogedor, y en eso tenemos que estar, tenemos que sacar tenemos que sacarnos el cliché de que nosotros no apoyamos, sino más bien nosotros, de tanto apoyar, necesitamos apoyo. No sé si me entiendes, estoy hablando como un ciudadano muy común de la calle, ¿no? Esa es la idea, sí. Sí. Al final estamos un poco poniendo sobre la mesa que lo que hace falta es una atención integral, ¿no? Es decir, no solo en las necesidades inmediatas, urgentes de la persona que llega, sino digamos, mirándolo un poco a medio o largo plazo y también de la población de acogida y tal. Esto inevitablemente implica a muchos otros actores, es decir, digamos, la OIM, obviamente con todo el peso que tiene, es un actor que es principal, que es primordial, pero entiendo que la OIM sola no puede, ¿no? ¿Cuáles son los principales actores aliados con los que trabaja la OIM para tratar de solventar un poco la situación integral? Claro. Yo creo que, primero, la OIM sin el apoyo del gobierno nacional, porque nosotros trabajamos no en alianza, sino trabajamos para complementar los esfuerzos del gobierno. Tenemos una responsabilidad muy directa con el gobierno, no solo en términos de apoyar en estabilizar geográficamente o socialmente a estas poblaciones, sino también en brindar recomendaciones sobre normativa migratoria. Eso nos hace una agencia muy especial. Y obviamente, si no trabajamos con los gobiernos locales, también estamos en una gran falta, ¿no? Porque claro, nosotros no podemos llegar a imponer porque no es esa nuestra tarea. Yo creo que el momento más lindo de la OIM va a ser cuando no sea necesaria, ¿no? Porque ese es el gran tema, paradójicamente. Pero, y obvio, no es solo la OIM. Aquí tenemos que ser muy sinceros que el sistema de las Naciones Unidas tiene las propias agencias, empezando por el ACNUR, que es nuestra agencia hermana, con la cual atendemos directamente en coliderazgo a la población venezolana en una plataforma muy directa, especial, que se llama Respuesta para Venezuela, que tiene un nombre medio cómico que parece de automóviles, R4V. Entonces, Response for Venezuela, a veces esos nombres que nos quitan identificación o nos quitan identidad. Pero bueno, estamos trabajando obviamente con el sistema de Naciones Unidas y eso es muy, muy importante. Agencias como el Fondo para la Infancia, UNICEF, estamos hablando de ONU Mujeres, estamos hablando de UNFPA, de población, estamos hablando de PNUD, finalmente, Naciones Unidas, y el Programa Mundial de Alimentos, el tema de la alimentación. Sabes que estamos a 3 años y todavía la necesidad básica que definen migrantes y refugiados para su estancia en el país es la seguridad alimentaria. Es un tema que nosotros no podemos atender solos, pero sí ahí están estos programas que dentro de Naciones Unidas, cumpliendo, si cabe el término, el tema de la Agenda 2030 con ese... Ahí iba. A ver. Ahí iba justamente porque, bueno, estamos en el año 2023, hay unos objetivos supranacionales a los que se han comprometido los distintos países que están dentro de Naciones Unidas a cumplir de aquí a 2030, a la Agenda 2030 justamente. Ya están empezando como a salir algunos datos de vamos muy mal, no estamos cumpliendo, no vamos a llegar al cumplimiento ni de lejos de los objetivos a los que nos habíamos comprometido
para llegar a la Agenda 2030. Y quizás a mí, en el caso de la OIM, en el caso del tema migratorio, me llama mucho la atención, pienso mucho en el objetivo 16, ¿no? Que es el que dice la consecución, la promoción de las sociedades justas, con paz, etcétera, etcétera. ¿Cómo articular, o sea, cómo incluir la gestión de los procesos migratorios y el auge de los procesos migratorios en general en los últimos años en el posible cumplimiento o en el cumplimiento no de este objetivo? Es decir, cómo se relaciona la migración y la gestión de la migración con el cumplimiento o no cumplimiento de este objetivo que tiene que ver con la consecución y promoción de sociedades justas, en paz, libres, etcétera. Bueno, mira, los objetivos de desarrollo sostenible son muy importantes y este objetivo 16 mucho más. Yo diría que para la OIM en directa relación estaría el objetivo 10.7, que es promover una migración segura, ordenada y responsable. En digamos, en el objetivo se plantea el término responsable. Nosotros en nuestro pacto global para migraciones hablamos de una migración segura, ordenada y regular, ¿no? Creo que hay una diferencia en matices, creo que no en lo conceptual, porque uno tiene que trabajar de forma regular para ser responsable. Pero de todas maneras, yo creo que el promover una migración segura, ordenada, ya nos está estableciendo pautas para tener una sociedad equitativa, para ecualizar las condiciones de vida y las responsabilidades, también obligaciones, muy importante, que tenga una población migrante, ¿no? Porque no hay que ver tampoco como no tenemos que vernos como proveedores, sino, nuevamente, el migrante, la migrante traen consigo capacidades y son también sujetos de obligaciones y también responsabilidades. En ese sentido, yo creo que la Agenda 2030, bueno, no sé si en algún momento al más alto nivel alguien va a tener la entereza de decir ¿es Agenda 2030 o ahora va a ser Agenda 2035? Porque mira, sí, hay que ser más realista. Ahora bueno, para ser, digamos, un poco, para sincerarnos y bueno, para decir, no sé, mal de muchos, consuelo de tontos, pero yo creo que el tema de la pandemia, que hablábamos antes de esta entrevista tan linda, yo creo que la pandemia no nos hizo retroceder 1 o 2 años, nos hizo retroceder decenas de años, y no solo en lo que es en términos de infraestructura, no solo en lo que es en términos de conocimiento, sino también en términos de responsabilidad y lo más triste en términos de solidaridad, ¿no? En ese sentido, bueno, hay que decir también que han habido grandes ganadores, ¿no? Toda la industria del software, por ejemplo, sí. es algo impresionante cómo han establecido nuevos parangones. Ahora ya para ti te hubiera sido más fácil invitar a un robot para que a través de la inteligencia artificial hable mucho más estructurado que yo, pero obviamente son temas que nos hacen ver que no vamos a llegar a la meta. Así mi coordinadora residente se enoja conmigo, porque una vez yo se lo planteé y me dijo, no, ustedes están equivocados. Bueno, estamos en un momento de mucha incertidumbre. ¿Serán las metas? Bueno, nos habíamos trazado, ¿te acuerdas? Hasta el año 2015 las metas sí. Del milenio, ¿no? Los objetivos del milenio. Bueno, yo hasta este momento no he visto una evaluación en qué medida se han cumplido o cómo se habían cumplido. Es cierto que hay algo muy global, pero hay países que estamos peor en algunos aspectos que antes. O sea que por eso mismo la Agenda 2030 siempre es una guía, pero ya ha dejado de ser una meta.
Y además esto se complica quizás un poco más porque no solo no estamos logrando los objetivos a los que nos habíamos comprometido para 2030, sino que además estamos enfrentando nuevos retos, ¿no? El tema, la fortaleza del cambio climático, los conflictos bélicos, la pandemia, los problemas de integración regional. Es decir, no solo no cumplimos, sino que ampliamos un poco el reto. Una última cosa breve, José Iván, para cerrar. ¿Cómo se enfrenta la OIM a todos estos nuevos retos que tienen que ver con la migración, pero no solo, obviamente? Bueno, yo creo que el trabajar de forma aislada es algo que no funciona. Hay que trabajar de forma integrada, hay que trabajar mucho más con los gobiernos nacionales. Creo que también hay que invocar para que los gobiernos, los países, los estados tengan una visión un poco más objetiva de los problemas y una visión un poco más integradora. El tema de la migración no afecta solo al Ecuador. El tema de la migración afecta a todos nuestros países y tenemos que actuar con, yo diría, coherencia. Por ejemplo, pensar que el Ecuador, como decimos, y lo hablo desde una perspectiva primero muy particular, el Ecuador tiene aproximadamente 3 millones de migrantes en Estados Unidos, en España, en Italia. Y nosotros tenemos que dar esa atención a los migrantes como nos dan la atención en España, como nos dan la atención en Estados Unidos, como nos dan la atención en Italia, o como quisiéramos que nos den, porque también las violaciones son diarias y cada vez más perversas. Pero así también, por ejemplo, el Estado, hablando ya de otros gobiernos que tienen muchos migrantes fuera y que no miran a sus migrantes fuera, sino miran a los migrantes que supuestamente les están destruyendo tejidos sociales, les están arruinando sus economías. Ese es un tema, yo creo, donde tenemos que trabajar y también seguir sensibilizando de que la migración trae cambios y trae cambios positivos, trae desarrollo. Y bueno, lamentablemente no lo podemos desarrollar acá, pero quizá es una posibilidad para que hablemos en el futuro, ¿no?, sobre migración y desarrollo. Seguro que sí. Son muchos los retos, son muchas las paradojas todavía por resolver. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Nos quedan todavía cosas sobre la mesa para seguir conversando, así que desde ya te comprometo para nuevas conversaciones. José Iván Dávalos, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones en Ecuador, muchísimas gracias por haber compartido con las radios universitarias este espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a toda nuestra audiencia les esperamos, como siempre, la próxima semana en Universidad Sin Fronteras. Esto fue Universidad Sin Fronteras, el programa de las radios universitarias en su tercera temporada. Universidad Sin Fronteras, un espacio de entrevistas, análisis, comentarios y discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras, una producción original de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Hasta la próxima.